Buenas tardes, audiencia. Mi nombre es Juan Velarde. Quería dar las gracias, acá a mi hermano Elías Villegas y a todos los que conforman esta radio programa, ¿no? Muy bien. Perdón que esté nervioso, ¿no? La primera vez que lo hago, ¿no? En una radio. Y venía a dar mi testimonio, ¿no? Lo que Cristo hace en nosotros. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Siempre es lindo contar lo que el Señor hizo en uno, porque como nosotros decimos que nosotros no sabemos quién está del otro lado. Y con el testimonio de uno puede ser edificado un alma del otro hermano de mi congregación. Amén. Pero nosotros, como siempre decimos, nosotros no predicamos una iglesia, nosotros predicamos a Jesucristo. El que cambia es Jesucristo. Por eso somos hermanos en Cristo. Servimos al mismo Dios, al Dios que cambia. Por eso, Juan, saludá, presentate. Sí, yo quería decir, que todo comienza en la niñez, adolescencia, ¿no? El tema de sí, en la vida de Cristo, ¿no? Sin Cristo. El sentido mío fue, yo sufrí bullying sin Cristo, ¿no? Hasta cierta edad, ¿no? Y después de jugar a la pelota, como hacen todos los niños cuando son chicos, ¿no? Después, lo que es el barrio, ¿no? Como decía mi hermano acá presente, ¿no? Lo conocemos del mundo sin Cristo. Y empecé a tomar a los 18 años, ¿no? Porque me sentía fuera del grupito, ¿no? Como se dice, ¿no? Y nadie me obligó a tomar, ¿no? Y mi busca fue en el alcohol, mucho maltrato psicológico, ¿no? Porque es lo que es el bullying, ¿no? Que yo era una persona muy callada y me refugiaba en el alcohol, ¿no? En esa junta que por ahí, pues si no, estos son mis amigos, me van a entender, ¿no? Y no es así porque cada uno tenemos nuestras dificultades, ¿no? Nuestros procesos. Y de a poco me fui metiendo más en el alcohol, ¿no? Yo cuando cumplí 18 años, como decía, empecé a tomar, ¿no? Mi familia viene ya del alcohol, de generación tras generación, ¿no? Que está en la familia en el alcohol, ¿no? Y uno cuando es chico dice, no, yo no voy a tomar. Pero es una mentira porque vos estás viendo eso de niño, ¿no? Que te lo muestran tus padres, ¿no? El alcohol. Y después, claro, que la decisión es de uno, ¿no? Cuando toma. Gloria a Dios. La toma uno, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Y decidí tomar yo, ¿no? Porque me sentía acogido por los amigos, por el alcohol. Y cuando yo después cumplo 24 años, ¿no? Fallece mi papá, ¿no? Y sin darme cuenta, empecé a tomar más, ¿no? Porque te refugias más en el alcohol, en el olor, la tristeza. Y te empezás a encerrar vos mismo, ¿no? Como yo dije hace ratito, yo era cerrado, callado, sumiso, ¿no? Y empecé a tomar más. Empecé a consumir otra sustancia, fuera del alcohol, ¿no? La droga. No sé si se puede decir acá en vivo, ¿no? El cosito verde ese. Y pasaron ahí 4 años más y fallece mi mamá, ¿no? Y es como que ahí vino el mundo más abajo, ¿no? Porque ahí ya no quería vivir. Empecé con tema del suicidio, porque ahí donde empieza a jugar los pensamientos, ¿no? De querer sacarte la vida, no valés, quién te quiere. Y ahí te das cuenta que estás solo, ¿no? Sacando a la familia de uno, ¿no? Y ahí te empezás a refugiar mucho más en el alcohol. Y empecé a atentar con la vida de los demás, porque empecé a atentar con la vida de los demás. No solamente la mía, sino con aquello que yo me juntaba antes, ¿no? Que quería sacar la vida de ellos igual, ¿no? Y también a través de eso tuve un accidente igual que yo grande porque no perdí la vida, igual no me saqué un ojo, ¿no? Me hicieron 8 puntos en la ceja, el lado izquierdo, y un punto en la boca. También por el tema de eso, ¿no? El otro muchacho se defendió y
Ya ahí venían esos pensamientos de suicidio, me quise sacar la vida. Amén. Gloria a Dios. Todo lo que acá el hermano Juan, hermano en Cristo, cuenta, uno mismo es testigo de quién era Juan. Como yo le decía, nosotros nos conocimos del mundo con Juan. Y Juan, uno podía llegar al barrio y 2, 3 cuadras y ya se escuchaba la música. Y ahí estaba Juan, como él cuenta, encerrado en el alcohol, con pensamientos de muerte. Y todo el barrio, allá el barrio San Ramón, conoce a nuestro amigo Juan. Y un barrio entero puede ser testigo de quién era Juan. Y uno le agradece al Señor primeramente por lo que Dios hizo en su vida y porque Él ahora glorifica al Señor. Pero seguí contando. Bueno, cuando fallece mi mamá, estuve un año, como dijo mi hermano acá presente, perdido en el alcohol. Ya no salía ni a comprar, lo único que salía a comprar era alcohol, ¿no? Salía a comprar, no comía, estaba deforme. Y fue todo casi un año que estuve encerrado y ahí más pensamientos suicida, ¿no? Pero ahí ya era yo solo y mi casa, ¿no? Y ahí cuando uno inconscientemente, ¿no? Porque fue inconscientemente y vos si estás bien no lo haces. Haces un pacto con el enemigo, ¿no? En este caso fue el dinero. Yo quería estar mejor económicamente para tomar más, ¿no? Porque el dinero no me alcanzaba, cobraba y al otro día ya no tenía más. Pero como el enemigo siempre te hace sacar plata de otro lado, empezar a vender las cosas para seguir tomando, ¿no? Y después de ahí, bueno, llegó un momento que siempre tenía acá presente a mi hermano Elías. Doy gracias al Señor también por eso. Que me hablaba, yo lo escuchaba ahí en la mesa y decía, no es mi tiempo. Todavía no es mi tiempo. Y es mentira porque es el tiempo. Yo veía a Cristo reflejado en la vida de él, de mi hermano Sergio, que hablaron igual, de mi hermano Diego, Sole, bueno, si me olvido de alguien, perdón, pero Dios siempre estuvo. Puede ser ellos que me conocen, mi familia, que tengo hermanas que van a la iglesia. Pero uno dice, no, yo cuando no tenga el alcohol en mí, voy a ir a la iglesia. Estoy bien así. Pero lo hice porque no le quería fallar a Dios, ¿no? Yo era consciente que decir, no, yendo como estaba, en sentido tomado, le estaba fallando a Dios, decía mi pensamiento. Pero es el enemigo, ¿no? Que no quería que vaya en ese momento justo, ¿no? Después de eso, bueno, llegó un momento que estando sin sustancia, sin nada, como que de tanto que me hablaban del Señor, ¿no? Yo creo que es Dios que te habla, ¿no? Que te hace abrir los ojos que uno está mal, ¿no? El primer paso es reconocer que uno está mal. En el sentido de... para pedir ayuda, ¿no? Porque uno está mal y no pide ayuda. Y lo que hace el alcohol es eso, te encierra. Vos, si yo tengo mis problemas, voy a tomar. Total, nadie me entiende. Es así, ¿no? Nadie te entiende, dice. Porque cada uno tenemos nuestra batalla, nuestros problemas. Y ahí fue donde pedí ayuda para internarme en CADE, ¿no? Juan, igual el tema este de cuántas personas te fueron a hablar del Señor ahí a tu casa. Veo que muchas personas se le habla del Señor. Y uno dice, no, todavía no es mi tiempo. Y capaz que viene otra persona y te habla del Señor. Y uno dice, no, todavía no. Y uno no se da cuenta que es el mismo Dios llamando a uno, ¿no es cierto? Ahí, ¿a dónde te iban a ver? ¿Ahí en tu casa? ¿Cómo el tema? Y en mi casa, en ese caso en mi casa, porque como decía hace ratito, yo no salía a ningún lado. Pero no negaba la puerta. Le entraban y lo escuchaba. Y yo seguía en la mía, ¿no? Pero después estando en CADE, que me interné, allá gracias a Dios, yo cuando dije, CADE es un lugar que asisten a la persona, ¿no? Con temas de adicciones y temas de personas que pasan el suicidio, ¿no? Ahí estuve 1 año y 2 semanas internado. Amén.
cómo somos nosotros como ser humano, porque Juan tuvo muchísimas veces la oportunidad de decir, sí, quiero que el Señor cambie mi vida, sí, quiero cambiar, porque él veía en otras personas que Jesucristo cambia. Gloria sea el nombre del Señor. Él veía a los amigos o personas conocidas que iban y le hablaban del Señor, y él veía que esas personas habían sido, no, habían cambiado, pero uno en la dureza de uno mismo, acá como dice mi hermano Juan, él terminó internado. ¿Y qué pasó allá? Y en el lugar que estuve internado no es nada fácil, ¿no? Pero yo antes de internarme le dije, ojalá a Dios que una persona me hable de allá, de vos. Le decía así, porque uno, sin tener a Cristo, fue el único que me salió primero, ¿no? Y allá, gracias a Dios, él me escuchó y había un pastor allá, ¿no? Que teníamos 4 reuniones al mes, ¿no? Allá llegó un momento que me bauticé. Y ese primer paso, ¿no? Que di, porque lo tuve que dar en ese lugar, ¿no? De abrir el corazón a Cristo, ¿no? Tantas veces que me hablaron de Dios y uno diciendo, no es mi tiempo, ¿no? No fue una persona, fueron varias. Y yo lo que viví, ¿no? En carne propia, que uno quiere ver a Dios, ¿no? Y dice, no, tengo que ir a la iglesia para ver a Dios. No. Y ahora que estoy en el camino del Señor, era el hermano reflejando a Cristo, a Dios, ¿no? En su vida, cómo habla, cómo se expresaba. Eso lo entendí estando internado. Me fue hablando Dios, ¿no? De cuántas personas me puso en el camino. Y después la decisión de uno, ¿no? De decir, sí, Dios, quiero cambiar. Porque Dios no obliga a nadie, o sea, a seguirlo. Te pone personas, sí, pero la decisión es de uno. Amén. Juan contó que él en una ocasión, por eso uno dice que las redes sociales son muchas veces de bendición, pero si uno las sabe usar bien. Pero él en las redes sociales, él llegó a hacer, como él decía, un pacto con el enemigo. Pues él estando en una situación encerrado en su casa, solamente alcohol, y vienen los pensamientos malos, él llegó a hacer eso. Y sabemos que si uno hace algo con el enemigo, tiene que renunciar. Y yo me acuerdo que en esa ocasión que yo fui a verlo a Juan y él me confesó eso, me acuerdo que ese día yo lo llevé a la casa de un hermano, del siervo Ernesto, y que el siervo le hizo confesar y renunciar lo que él había hecho. Y yo creo que ahí fue que el Señor empezó a obrar en su corazón, porque eso es una atadura que uno hace sin darse cuenta, sin conocer, pero se ata. Y como dice mi hermano acá, ¿no? Yo tuve el privilegio que fue Dios que él me fue a ver igual. Saliendo de donde estuve, ¿no? Internado, él me invitó a su iglesia, ¿no? Para que no pierda los caminos del Señor, ¿no? Y fue en ese momento que yo le dije a mi amigo acá, no aguanté más, le digo, no puedo, me siento como atado, arcado, es medio raro, ¿no? Pero dentro de la iglesia, como que iba a la iglesia y me agarraban el cuello así y me lo exprimían. Y no me dejaba, me ahogaba. Qué tremendo eso, porque Juan esa vez él no lo había confesado, pero él había ido a la iglesia. Pero dentro de la iglesia él se sentía como oprimido, como que no podía estar, como él decía, como que algo que lo ahorcaba. Pero había algo que él había hecho que no lo había confesado, y es algo tremendo. Por eso lo importante de confesar esas cosas y renunciar, como le hizo este siervo, que fue usado por el Señor. Y Juan confesó lo que él hizo y renunció. Y yo creo que a partir de ese momento es como que él empezó a ser un poquito más libre. Y después de eso sí, como que me podía, iba a la iglesia y ya podía estar un poco mejor, ¿no? Estando dentro de la iglesia. O por ahí me pasaba en la casa, quería agarrar la Biblia o hablar con el Señor y no me dejaba. Como que me agarraba el cuello igual. Qué tremendo que es el enemigo, ¿no? Porque el enemigo está ahí, pero ¿dónde está? Donde la persona está necesitada, buscando algo, como dice la palabra del Señor, que muchos hacen cisternas, pero cisternas rotas, o sea, uno busca una solución. Pero sin Cristo nosotros sabemos que no somos nada, no podemos hacer nada, porque Él es el que nos da la verdadera libertad. Gloria sea el nombre.
Y después, bueno, esto sería como... También te voy a hablar del perdón, ¿no? Que yo me crié con eso de los 8 años, ¿no? A mí me mataron una hermana. Y yo era chico, tenía 8 años. Y yo creo que por eso era callado. Y me costaba hablar con la gente, ¿no? Por eso mismo, porque el día anterior había sido fue mayor, cumplió 18 años y al otro día estaba muerta. Yo no entendía nada. Y como que quedé en shock, ¿no? De los 8 años en adelante hasta 17 años que salió esta persona, ¿no? Le dieron 14 años y cumplió 7. Cuando salió yo sentía odio, rencor. Decía, cuando yo sea grande a él debía hacer, no matarlo, pero sí fue situación que fui, lo pateteamos, después él venía, me pegaba y así, un ida y vuelta, veo que no tenía parar. Y eso fue hace es Dios que para seguir los caminos del Señor te lo saca, ¿no? Que ya no lo quiere, ¿no? Y tuve que soltar el perdón hacia esa persona. Y como que me saqué una mochila, ¿no? Porque de odiarlo a todo lo que hacía, después me dijeron, vos tenés que amar a esa persona. Y yo le decía, la perdono, pero no la amo. Y Dios te trabaja. Porque primero el perdón. Gloria a Dios. Y va a haber capaz que esa persona, si vive en la misma ciudad, la va a ver, pero puede ser otra persona, ¿no? En otro lugar. Que vos tengas odio, que tengas rencor, que tengas ira, puede ser un familiar, no sé, un amigo, por todo el daño que te hizo, ¿no? Y después Dios obra porque te la va poniendo de a poco en cierto lugar. Supermercado, y lugares así, ¿no? Pero lo más que ahí me di cuenta que ese era el amor de Dios al lado de mi casa. A ver cómo estaba yo en mi corazón, ¿no? Porque a veces sentía odio, sentía rencor. A ver cómo estaba yo. Por eso los caminos del Señor son lindos, porque ahí sentí que era libre, ¿no? Porque ahí al lado, a 2 pasos. Yo recordaba igual, mientras estaba en mi casa, el testimonio de Juan, porque yo lo conozco, a Juan, conozco sus testimonios y lo más tremendo es como el enemigo obra en el ser humano sin Cristo. Juan me contó una vez que él había hecho una carta de despedida con su propia mano. En su pensamiento él quería quitarse la vida y sin darse cuenta de lo que él estaba haciendo. Y él dijo que él encontró esa carta escrita por vos. Sí, la encontré y la había guardada cuando salí del lugar que estoy internado, la rompí. Pero mi hermano la vio, porque él cuidaba mi casa, vio, cuando yo estoy en ese lugar y... ¿Cómo el Señor libró acá el hermano que no se quite la vida? Porque ya los planes ya estaban en quitarse la vida. Por eso uno dice, muchas veces las personas que somos así, somos callados, los jóvenes, la juventud, guarda muchas cosas que quizás no la habla. Y nadie sabe qué pensamiento puede tener esa persona. Gloria sea el nombre del Señor. Y no era una sola vez, eran varias. Y que me quise sacar la vida. Por ahí no puede ser el alcohol, puede ser otra cosa que te lleva a sacar la vida. Puede ser lo económico, para lo psicológico, ¿no? Por ahí gente que se separa de su pareja y no dejan ver a los niños. También he conocido yo que la llevan a la muerte igual, en el lugar que estuve, ¿no? Personas así también que después sí se han sacado la vida estando internado, conociendo a Cristo, donde yo estuve, ¿no? Les cuento esto porque esas personas me contaban a mí lo que vivían ellos con su expareja, ¿no? Gloria sea el nombre del Señor. Y en ese lugar donde estuviste internado, ¿quién estaban? ¿Personas con problemas del alcohol? ¿Qué más había ahí?
Y era del alcohol, gente que estaba mal, que no me sale la palabra ahora, que sufre doble ánimo, que un día está alegre, un día está feliz, un día me quiere sacar la vida. No es solamente gente que va por el alcohol. Ya, menores igual van. Menores van por el tema del maltrato. Maltrato psicológico o gente que han sido abusados de niños, de niñas, y iban igual a ese lugar. Gloria a Dios. Y gente que después, estando en ese lugar, conociendo a Cristo, se ha sacado la vida. Porque no se lo entregaba a Cristo, ¿no? Su testimonio, ¿no? Qué tremendo que es ese lugar que allá yo diría que en el peor lugar que el ser humano puede caer, igual hay personas que caen detenidas, pero ese lugar era algo, porque yo fui a ver al hermano Juan en ese lugar, era como una cárcel, pero que en ese lugar haya un siervo de Dios igual predicando la palabra, eso es tremendo, porque él tuvo la oportunidad, Juan, de aceptar a Jesucristo ahí en su casa, porque muchas veces lo hemos ido a ver a su casa y le hablaban del Señor y él decía, no, más adelante, pero tocó fondo, como llegamos todos, los caminos del Señor llegamos mal, tocó fondo y allá él nunca se imaginó que en ese lugar iba a haber un pastor igual predicándole la palabra, ¿no? Eso es lo que a mí me sorprende, cómo la misericordia que tiene Dios con el ser humano, cómo Dios llama, pero uno es duro. La Biblia dice que el Señor está a la puerta y llama, siempre. Pero Él es la misericordia del Señor, que llama, pero uno mismo es el que se estropea solo. Y allá en el fondo, en ese lugar que era por Gaiman, que era 28 de julio, ¿no? Dolabón, y yo fui, era como un campo, y al fondo había un lugar grande así, y ahí estaba. Cuando yo fui a ver a Juan en ese lugar, a mí igual me partía el corazón. Porque yo decía, qué tremendo, ¿dónde fue a parar mi amigo? Y como dice acá mi hermana, ¿no? Yo, si no hubiese estado en ese lugar, hubiese estado preso, porque iba para ese rumbo, ¿no? Porque uno atentaba con mi vida, pero ya estaba atentado con la vida de los demás, ¿no? Y ahí es donde uno ve la mano del Señor también, porque es Él que me sacó de ese lugar, ¿no? Y son propósitos de Él, ¿no? Que hoy esté acá contando lo que hace en mi vida, como hace en la vida de los demás, ¿no? Hermanos en Cristo, ¿no? Amén. La palabra del Señor dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Yo sé que de ese lugar hay muchas personas que, así como Juan, han escuchado ya la palabra del Señor y Dios le ha hablado allá en ese lugar. Ahí en la soledad, el Señor igual hasta allá le ha llevado su palabra, pero hay personas que de ese lugar no salen cambiados. Son pocos, por eso como dice la Biblia, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Por eso uno tiene que agradecer que entre ese escogido es uno, que acá el hermano Juan, él pudo reconocer a Jesucristo allá, él se pudo bautizar y el Señor de a poquito va transformando su vida. Y sí, como dice mi hermano acá, todo comenzó, para mí fue antes, porque ya que me hablen de Dios estando en el estado que estaba, para mí comenzó ahí. Y después que ellos oraban igual. Esas oraciones, así como están reflejadas hoy en mí, deben estar reflejadas en otros testimonios igual, ¿no? La oración que por ahí uno cuando no está en Cristo no entiende mucho o no cree en esas oraciones, ¿no? Lo que Dios hace en la vida de uno, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Y es un ejemplo igual yo creo que para los amigos igual que siguen allá en el mundo, ¿no es cierto? De ver cómo Cristo cambia al ser humano. La Biblia dice de modo si uno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice que las cosas viejas pasaron. Y uno muchas veces no es necesario que uno ande predicando, sino con el testimonio de uno puede llegar a una vida que necesita del Señor. Por eso uno siempre aconseja que uno tiene que cuidar su testimonio. Y solo que puedo decir que, bueno, que en mi caso uno se cierra, ¿no? Sea la circunstancia que sea, ¿no? Pero Dios tiene su misericordia, ¿no? Que tiene a un hijo de Dios que te puede hablar en el trabajo,
a los niños que van a la escuela, le pueden hablar al adolescente. Está Dios en los hermanos en Cristo, ¿no? Capaz no va a ir a una iglesia, pero si tiene confianza con esa persona, va a escuchar a esa persona de la palabra de Dios. Y yo creo hoy que estoy en el camino del Señor, que ahí donde empieza todo, ¿no? Porque nosotros somos a dar el nombre de Cristo, ¿no? Y yo lo digo porque me pasó, ahora lo entiendo ahora, ¿no? Que como mi hermano que mencioné hoy, que me hablaban de Dios, a mí me sirvió, como supuestamente a todo hoy en día, ¿no? También quería que igual hablemos de esto, Juan, porque pasa al cristiano, a la cristiana, el tema de la recaída. Y eso es importante igual para que sepan los hermanos, igual que no porque uno esté en Cristo, uno está fortalecido. Porque como dicen los siervos, la siervo y sierva de Dios, que lo importante es la oración, lo que mantiene al cristiano firme. Pero vos has tenido una recaída. Sí, yo he tenido mi recaída. Eso, como yo digo, Dios lo sabe, ¿no? Es decirle al pastor, al hermano, a la hermana que tengan confianza, decírselo porque estamos para eso, ¿no? Para orar juntos y ir hacia adelante, ¿no? Que no vuelva a pasar, que no sea repetitivo, ¿no? Porque en mi caso casi vuelvo a lo mismo, ¿no? Con esas recaídas, ¿no? Y ahí donde viene el enemigo te dice, ¿viste? ¿Para qué vas a buscar a Dios? Si estás de vuelta tomando, vas a volver de vuelta a donde Él te sacó. Y empiezan esos pensamientos que es el enemigo que te habla, ¿no? Que te quiere de vuelta atado, ¿no? Porque yo estaba limpio. Tuve limpio un año, ponele. Y todo ese año no tomé. Pero en un solo día es como que si hubiese estado los años que venía sin tomar, que eran 7. ¿Sí? Por eso uno siempre aconseja al joven, a la joven que está en Cristo, que uno tiene que cuidarse. Bendito sea el nombre del Señor. No solamente la oración, que es lo principal, sino que uno no puede andar en los lugares que anduvo. Porque está bien, el Señor no tienta a nadie, pero uno muchas veces busca la tentación. Me acuerdo una vez que Juan me hablaba y me contaba que había ido a un lugar donde estaban los amigos comiendo un asado y entre ellos había gente tomando igual. Y yo me acuerdo que esa vez yo le dije, pero vos no tenés que estar ahí. Gloria sea el nombre del Señor. A no ser que uno vaya a predicar, pero si no, uno tiene que tratar de evitar la tentación. Gloria sea el nombre del Señor. Y al tiempo mi amigo acá había caído. Gloria sea el nombre del Señor. Pero gracias al Señor pudo volver a levantarse de vuelta. Sí, es como yo decía, el enemigo si te sacó de un lugar y vos volver, te va a querer callar. Y ahí empieza todo de vuelta, porque te va volviendo de vuelta a hacer lo mismo que hacía de donde te sacó del lugar, ¿no? Y no se lo recomiendo porque es feo. Y es Dios grande porque yo, así como le conté a él, le conté a otro hermano de la iglesia, él te quiere aislar, como se dice, ¿no? Porque ahí empieza, no, si va a seguir igual, en un poco tiempo te tengo de vuelta lo mismo. Y está mal porque ahí eso que el enemigo, ¿no? Que no cuente tu pecado, ¿no? Para no volver a hacerlo. Amén. Nosotros sabemos que somos carne y somos débiles, pero como decía acá el hermano Juan, que uno tiene que confesar eso. Y si siempre en la iglesia no solamente está el pastor, que es la cabeza, sino hay siervo y sierva de Dios que son hombres de oración. Y uno tiene que confesar, me está pasando esto, para que oren por uno, porque uno solo no puede. Y sí, porque no solamente, bueno, el tema del alcohol, ¿no? Por ahí hay gente que va a la iglesia, pero por ahí es agresiva. Y capaz que el hermano o la hermana no lo saben. Y capaz que no lo dicen por eso, porque piensan que lo van a jugar dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia estamos para apoyarnos y vencernos al enemigo, ¿no? En eso que te quiera atar. Gloria sea el nombre del Señor.
Por eso es lindo, hermano. Y también tratar de mantenerse, santificarse, como dice la palabra del Señor, con nosotros, con el testimonio, como yo decía, de cuidar el testimonio. Porque acá el hermano Juan me contaba que en esa ocasión que él tuvo una debilidad, cayó y se había puesto a tomar de vuelta. Dice que uno de sus propios amigos del mundo le dijo: pero vos no era que decías que Dios te había sacado del alcohol. Y eso es lo más tremendo, como aún una persona del mundo fue usada igual para molestarte. Y sí, y pasó, y es como que ahí donde tiene que acercarse más a uno, ¿no? Al que le tenga confianza, hermana, pastora, o no callar, ¿no? Porque ahí es una línea para volver de vuelta, en mi caso, al mundo, ¿no? De donde Dios te sacó. Gloria a Dios. Por eso uno agradece al Señor por la vida acá del hermano Juan, por los siervos, siervas que oran por su vida igual, para que él pueda mantenerse firme, sabiendo que tiene hermanos por quien orar igual. Y sobre todas las cosas, como uno dice, predicarle primeramente con el ejemplo. Si uno dice, Jesucristo me sacó de tal lugar, uno lo tiene que estar viviendo. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso uno agradece al Señor. Sí, bueno, y por último, ¿no? Sería... Dios te da en la familia, ¿no? Bueno, yo no soy padre, pero tengo a mi hermano de sangre, el único que me quedó, Belardo igual, que yo tengo 2 sobrinas que la hice sufrir, digamos, cuando andaba mal, ¿no? En el mundo. Y hoy otra relación, ya son mayores. Yo a Dios igual allá donde estuve en Cádiz, le pedí una segunda oportunidad. Y empezó, estando yo internado, me dio un sobrino. Hoy tiene 3 años. Pero es la misericordia de Dios igual, porque mi cuñada no podía volver a ser madre porque tentaba su vida, ¿no? Era ella o era el bebé, como me pasó a mí, ¿no? Yo nací así. Era yo o era mi mamá, ¿no? Y te da esa oportunidad para decir, mirá, querida oportunidad, acá está. Pero vení a mis pies, te dice Dios, ¿no? Yo te respondo, pero te quiero conmigo. Y fue re lindo porque yo no esperaba estando allá internado. Y al salir nace, ¿no? Y le di gracias a Dios porque gracias por esta segunda oportunidad, ¿no? Amén. Gloria a Dios. El hermano Walter igual decía, estaba escuchando y te enviaba saludos, Juan. Gracias, hermanito. Vos también nos conocemos del mundo y es lindo. Es más lindo esto también porque éramos del mundo y hoy compartimos a Cristo, ¿no? En nuestra vida, en la familia y seguir así que demostrando a Cristo en nuestra vida, ¿no? Amén. Cómo Dios transforma al ser humano, porque con Juan, como le decíamos, éramos compañeros de trago nosotros con Juan. Llegaba los viernes, 3, 4 de la tarde, nos juntábamos en la casa de Juan y Juan siempre tenía un vino, un fernet debajo de la cama y era la música fuerte y tomar y amanecíamos y era siempre lo mismo y que hoy nosotros antes no podíamos hablar sin estar tomando algo y que hoy tener acá a mi hermano Juan y estar hablando del Señor, de lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Es tremendo porque en todo, como decía, tiene que ser glorificado el Señor Jesucristo y nosotros hablamos de un Cristo que cambia. Y es como dice acá mi hermana, ¿no? Yo era muy callado, éramos muy callados porque nada, era así, tenía que tener, no, apenas una gotita, ¿no? De algo, de lo que sea, para hablar. Y hoy en cambio estamos compartiendo a Cristo, que es lo más lindo, ¿no? Que lo que Él quiere, ¿no? Que demos nuestro testimonio a conocer. Y bueno, y por último quiero decir, ¿no? A aquellas personas, ¿no? Sean mayor, adolescencia, ¿no? Que lo que yo viví, ¿no? Es, o sea, sin Cristo, ¿no? Para esas personas capaz que tienen dentro de la iglesia algún familiar que está pasando, ¿no? Y capaz que lo critican, ¿no? Pero esa persona pide ayuda. Está pidiendo ayuda. Capaz que primero son 3 días tomando, ¿no? Después ya pasan 5. Después pasan 2 semanas. Y después es todo el mes, ¿no? Tomando. Y capaz que esa persona, como era yo cerrada,
no te va a contar su problema porque vos no vas a entender, pero está pidiendo ayuda. Amén. Porque no es normal que sea todos los fines y después todo el mes, o como me pasó a mí, un año. Gloria a Dios. Está pidiendo ayuda a esa persona. Amén. Qué lindo, porque uno ve a una persona, a un borrachín, y uno dice, este no cambia más. Pero como dice acá el hermano Juan, esa persona está pidiendo ayuda con lo que está haciendo. Una persona que toma y no deja de tomar, así con lo que está haciendo está pidiendo ayuda, pero por dentro. Acá dice Javier igual que nosotros somos testigos de lo que Dios hizo acá en la vida de Juan, y la Biblia habla de esa nube de testigos que nosotros tenemos y no nos damos cuenta. De personas que dicen, este era fulanito, este era un borrachín y hoy lo veo cambiado. Llegó un tiempo que Juan parecía una persona ya un loquito, porque muchos de los conocidos de Juan decían, no, Juan se está volviendo loco porque está haciendo cosas que ya directamente al último lo dejan a uno solo, tomando solo. Pero como dice Juan, él le pedía ayuda. Y es la forma de pedir ayuda, ¿no? Porque en mi caso yo pedía ayuda en ese sentido, ¿no? Y yo porque lo viví de este lado, ¿no? De donde me sacó Dios, ¿no? Y no puede ser, también puede ser la droga, no solamente el alcohol, en el sentido que lo ve distinto, como nosotros como hijos de Cristo, se nos refleja en el rostro, ¿no? A la otra persona también se le refleja en el rostro. Por acá mi amigo es presente que yo ahora estoy gordito, ¿no? Era flaco, estaba así, no tenía forma en mi cara, ¿no? Y hoy en día, gracias a Dios, no. Y esa persona cuando la ven así por ahí, también, o el que lo conoce sabe en lo que anda, no hay que juzgar. Sino nosotros como hijos en Cristo hay que orar por esa persona. Como hicieron conmigo, yo hago las otras personas, ¿no? Con la gente que yo me juntaba antes, yo oro por esas personas. Pero yo digo, si pueden venir a tomar una mate, que vengan. No tengo nada en contra de eso porque mi decisión fue mía cuando yo empecé a tomar, ¿no? Nadie me obligó a tomar. Yo quise porque me sentía excluido de las amistades, ¿no? Nosotros decimos que nosotros conocemos el alcohol, la idolatría, la droga, pero siempre uno la conoce por los amigos, porque son los amigos los que hacen esas cosas, y uno al querer sentirse igual que ellos, uno empieza a querer igual hacer lo mismo. Dice Nelson, saluda igual. Gloria sea el nombre del Señor. Y al último ya no hacíamos la vaca para comprar alcohol, sino ya le estamos dando igual a la droga. Y yo lo que viví en carne propia, ¿no? Va en la mano. Por eso yo digo ahí, no criticar la amistad, sino vi eso donde estuve yo, que es Dios que te hace abrir los ojos, ¿no? Amén. Si a mí ya me hacía mal el alcohol, si vos sos mi amigo, no me va a poner lo otro ahí al lado. Y ahí es donde entendí que el enemigo que te lo pone en bandeja, ¿no? A las cosas. Porque ahí ya había hecho también ese pacto que hice, y ahí empecé a andar mal yo. Que me quise sacar la vida, y tuve el accidente que conté recién. Y eso entendí yo, ¿no? Que si es tu amigo, también esa persona puede estar mal igual. Porque es su ámbito, ¿no? Su desahogo, como dicen. Como yo ya decía, no, si con esto me desahogo, total, nadie me entiende, estoy solo en la vida. Después de perder a mis padres, ¿no? Pero estaba equivocado porque yo tengo familia, tengo a mi hermano, que Dios me está dando esa oportunidad para volver a él, ¿no? De disfrutar a mi sobrino de 3 años. Gloria a Dios. Qué lindo es esto, hermanos, porque uno dice que en el mundo sin Dios uno se siente que nadie lo quiere. Pero cuando el Señor empieza a obrar en el corazón, uno se da cuenta que había un Dios que nos amaba. Aún nosotros muchas veces negándole, Dios lo amaba porque Él llamaba y llamaba. Y el tema de... Por ahí hay gente... Bueno, voy a decir, no, que idolatra más el dinero, ¿no? Que se pasa toda la vida... No es crítica, ¿no? Yo lo veo así.
la forma de decirlo, ¿no? Como me sale. Busca más, tener más dinero, ¿no? Y está vacío por dentro. Está triste. Porque puedes tener el dinero, la plata del mundo, pero estás vacío por dentro. Y ese vacío viene Cristo y te lo saca. Porque yo estaba muerto por vida. En vida, estaba muerto en vida. Y Él me trajo a la vida, ¿no? Porque yo estaba así. Estaba vivo, pero no estaba vivo. Así andaba yo en la vida. Y estaba vacío. Me faltaba Cristo, ¿no? Gloria a Dios. Saluda igual Emi. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, porque del otro lado hay muchas personas igual escuchando. No solamente amigos de acá, del hermano Juan, hay hermanos de congregaciones. Y hay personas que quizás no conocen del Señor. Y como nosotros todos tenemos un familiar, como nosotros mismos éramos, de tomar mucho. Personas que están atrapadas en el alcohol. Y que cuántas veces le han hablado del Señor y ellos dicen, no, todavía no. Porque yo conozco personas que tienen temor de Dios, pero no conocen del Señor. Porque dice, yo borracho, yo no puedo ir a la iglesia. Yo sé que si yo voy a la iglesia tengo que dejar de tomar. Y uno no puede dejar de tomar solo. Porque nosotros sin Cristo no podemos hacer nada. Y sí, eso pasa, porque a mí me pasaba eso. Después lo viví, ¿no? Pero... decir, no, ¿a qué voy a la iglesia si voy a perder esta vida? Y yo lo que estaba viviendo no era vida. Porque después eso te lo hace saber Dios, ¿no? Con el tiempo. No era vida, porque estaba muerto por dentro. Bueno, la gente capaz que lo pasó me va a entender, ¿no? Que del laburo a la casa, como decía, el tema del dinero, ¿no? Pero me faltaba algo. El amor de Dios, ¿no? Que te da Dios. Ese amor me faltaba. Me sentía vacío, triste, solo. Porque también por ahí era sin el alcohol, ¿no? Que me sentía así. Hay gente que se siente así sin el alcohol, no solamente el alcohol, que está solo en el mundo y necesita a alguien con quien charlar, ¿no? Y a esas personas yo creo que también nosotros como hijos hay que hablarle, porque necesita de Cristo, ¿no? Amén. Así como el Señor le dijo a este hombre que estaba endemoniado. Le dijo, ve a tu casa y cuéntale a los tuyos lo que hizo el Señor. Y eso es la obligación de todo cristiano, ¿no es cierto? Pero, ¿y en el barrio, Juan? Porque en el barrio vos ponías música para todo el barrio. Y los vecinos, problemas con los vecinos, y después cambió. ¿Cómo fue eso? A mí pasó que cuando empecé en los caminos del Señor, ¿no? Cuando empecé en los caminos del Señor, ¿no? Que yo ponía adoraciones cristianas. Y es verdad, porque Dios lo sabe, medio bajito. Y después ponía música, no sé, por un ejemplo, ¿no? Chamamé, a todo volumen. Y vos, hermano, sos testigo, porque vos pasabas, vos me decías, ¿dónde está el cambio? Y por ahí hay gente que se acerca a Cristo y se aleja por eso. Porque es Dios que te va transformando, dejando, ¿no? Siempre que uno quiera, ¿no? Ejemplo, la música. Y hoy en día Dios me lo sacó. Uno por ahí lo quiere hacer con su fuerza, decir, lo voy a dejar solo la música, ¿no? Pero después vuelve. Porque como humano lo querés hacer con tu fuerza. No lo está dejando a Dios orando y dejándoselo a Dios. Mira, te presento esto, quiero dejarlo. Y eso me pasaba en el barrio a mí, con el tema de la música, ¿no? Y hoy en día no. Amén. Yo digo que los vecinos igual deben tener igual tranquilidad, porque hasta llamaban a la policía, era Juan con la música, todo lo que da, y la música llamaba más a los amigos del mundo, porque la casa de acá del hermano Juan se llenaba. Y allá, cuando estuviste internado, ¿cuántos de esos amigos más o menos te fueron a ver? Y de esos amigos que me fueron a ver, como han dicho, ¿no? Que sirve, las madres son madres, ¿no? Con una mano contaba 5 deditos y me decía, de eso van a quedar 3. Y de esos 3 van a quedar 2. Me sabía así. Por eso dice que nosotros en el mundo siempre tenemos un mejor amigo. Uno, no, estos son mis amigos, van a estar conmigo hasta la muerte. Pero cuando uno toca a fondo, hay personas que caen internadas, otras personas caen presas. Y son todas personas testimonios que dicen, cuando yo estaba allá, a mí no me fue a ver nadie de los que yo pensaba que eran mis amigos.
Pero había un amigo mayor esperándote allá. Amén al Señor. Y sí, en ese caso, bueno, fuiste vos, bueno, mi familia, y amigos dos, que son, que hoy por ahí lo veo de vez en cuando, no, pero en ese caso le doy gracias igual porque fueron, ¿no? Amén. Vos me hablabas de un compañero tuyo de trabajo que fue el que te aconsejó que te tenías que internar porque a vos te querían echar, igual estabas a punto de perder el trabajo igual. Y sí, eso es lo que hace el alcohol cuando uno está mal, ¿no? No te importa nada. Yo teniendo, gracias a Dios, tengo un trabajo estable, ¿no? Y no pensaba en eso. Pensaba en morirme, porque estaba en esa yo. Morirme, el trabajo, la familia, tu bienestar de salud, ¿no? No pensaba en nada. Ahí saludan de Gangán, igual están escuchando. Gloria sea. ¿Cómo se llama el compañero delegado tuyo? ¿Cómo se llama? Sergio Pucci. Y Juan me decía que había un compañero de trabajo que lo aconsejaba, que se tenía que internar Juan porque sabía que en el trabajo ya estaba el comentario que Juan podía perder el trabajo porque muchas veces había llevado igual borracho y al trabajo, ¿no? Y sí, yo por eso, es Dios igual que está en uno, ¿no? Pero por las oraciones de los familiares también, porque yo sé que ahí estuvo Dios también, la mano del Señor en no perder el trabajo, porque por esas oraciones, ¿no? También. Y estuve a punto de perder el trabajo. Ya lo último era, o te internás, y yo estaba negado. No quería saber nada, y hasta que yo sé que es Dios que me convenció, ¿no? Gloria a Dios. Y allá al fondo, donde no estaban los amigos, donde no estaban los familiares, estaba Jesucristo esperando acá al amigo Juan. Yo lo que entendí de esas personas en el trabajo, ¿no? Tal vez no van a la iglesia, ¿no? Gloria a Dios. Pero conocen de la palabra. De oído, ¿no? Y yo sé que en esa persona igual estuvo Dios, ¿no? Porque la utilizó porque tal vez no me hablaban de Dios, pero yo veía el amor que me tenían a mí, ¿no? Porque a mí me conocían de los 17 años que yo entré a trabajar ahí. Y el afecto, y bueno, eso, yo creo que eso lo hace Dios en ellos, ¿no? En el amor que le da, ¿no? A otras personas que por ahí no se congregan también, esas personas tienen amor igual. Uno piensa que el que va a la iglesia solamente tiene a Cristo. Y capaz no, porque uno puede ir a la iglesia años, ¿no? Y sigue siendo la misma persona. Puede ser con la ira, el enojo, todo lo malo que tenemos nosotros igual como cristianos, ¿no? Que eso, Dios te ayuda a vivir con eso. No te lo saca. Uno piensa que te lo va a sacar, ¿no? Te ayuda a vivirlo. Si vos tenés ira, bueno, te ayuda a trabajar esa ira y para no ser así, ¿no? Amén. Y los caminos del Señor siempre dice, son difíciles, porque nosotros somos cuerpo carnal y estamos llenos de todas esas cosas, pero el Señor va haciendo un trabajo en uno de a poquito. Gloria sea el nombre del Señor. Y igual Dios usa personas igual para molestarnos a uno mismo. Aún Dios nos molesta con su palabra. Dios nos confronta, como uno siempre dice, con su palabra, a través de su palabra. Y sí, yo en ese caso te tengo a vos, que por ahí siempre me decía la palabra, ¿no? Pero no era la palabra, era Dios, como diciendo ahí, ¿cuándo va a tomar en serio Dios? Me sabía así vos. Y yo te miraba, nada más no te decía nada. Y si hoy estoy acá porque es Dios que me trajo, ¿no? Porque eso también se lo dejé a Él. Porque uno, ¿qué hace? Es más fácil criticar a otro hermano que a otra iglesia. Más si tener confianza como tengo con vos, hermano. Decir, mira, hermano, me pasa esto con vos. Podemos charlar. Entre cristianos nosotros tenemos lo que decimos, ¿no? Se ora, se va hacia eso que te molesta, se lo dejamos a Cristo y seguimos, ¿no? Igual que la otra, la crítica, ¿no? Porque dentro de la iglesia siempre va a estar la crítica. Y eso me trabajó el Señor igual, de decir, ¿cómo ora el hermano? Mira cómo canta, cómo sale a predicar. Pero todo empieza en el hogar después, ¿no? Cuando uno se acerca al camino a Dios, ¿no? Vos qué en tu casa, pasás tiempo con el Señor, lees la palabra. Vos estás pidiendo algo que Dios te dice, acá está todo, está en la Biblia.
Juan, yo lo que quería preguntarte el lugar ahí donde estuviste internado vos decís, ¿cuántas personas se fueron con esa bendición que vos te trajiste de allá vos? ¿Cuántos viste vos personas que aceptaron al Señor y querían seguir al Señor verdaderamente? Yo cuando estuve en el lugar ese, Cádiz, habían 50 personas. Pero ya había 25 que ya estaban, que se iban, ¿no? Estaban en sus hogares. Y del 100%, o el 1000%, no sé cómo decirlo, son 10 nomás personas que se van bendecidas y que sí conocieron a Cristo y fuera de ese lugar, hoy siguen el Cristo, ¿no? Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque por eso yo le compartí esa palabra que dice que muchos son los llamados. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántas personas internadas caen en ese lugar y cuántas personas realmente toman la decisión de decir que reconocerse que están mal y aceptar a Jesucristo en su corazón y salen de ese lugar transformados, ¿no? Que esa es la misericordia del Señor que Él nos da a elegir a nosotros. Y yo en ese caso cuando estuve ahí se lo tuve que dejar al Señor, ¿no? El tema para hoy estar acá, ¿no? Como dice acá mi hermano, tuve 4 meses negado que no quería saber nada, lo hago por mi trabajo, después sigo en la misma. Hasta que vos le das el sí al Dios para que Él empiece a orar, empieza. Y uno quiere los resultados ya. Y no, los caminos del Señor no son así. Vos tendrías que aconsejar a una persona que tiene problemas con el alcohol o una persona que muchas veces se le ha hablado del Señor y si vos tendrías que darle una conseja a una persona pensando vos mismo como vos estabas antes, ¿qué le diría vos a aquel joven, a aquella joven o a aquella persona mayor, ¿no es cierto? Porque la palabra del Señor todos la escuchan, todos escuchan la palabra del Señor y Dios está ahí constantemente llamando al ser humano. ¿Qué consejo daría vos a una persona así? Como me sirvió a mí, ¿no? Es primero uno tiene que reconocer, y eso cuesta un montón, que uno está mal, sea el alcohol, la droga, lo que esté viviendo, ¿no? Pero ahora en este caso estamos hablando de eso, ¿no? Tenés que reconocerlo vos. Muchos te pueden decir, estás mal. Y uno lo ataca, no se lo dice, pero en los pensamientos lo está atacando, diciendo, ¿y este? Si no vivió lo que yo viví. Ese es el primer paso, reconocer, ¿no? Que uno está mal y actuar. En este caso, bueno, si tenés un conocido que va a una iglesia, a una hermana, a un pastor, y si no te animás a ir, un mensajito, está el teléfono, ¿no? Podés hablar por mí. Ahí también obra el Señor porque la tecnología sirve para eso también. Se está utilizando, nosotros que somos hijos del Señor, son armas contra el enemigo, ¿no? Por eso te pedía el consejo ese porque siempre hay alguien del otro lado. Y primeramente le agradezco al Señor por haber permitido que vos llegues, ¿no es cierto?, a este lugar, a esta radio y gracias al Señor por cada uno de los que te están escuchando, igual del otro lado, y pidiéndole al Señor que haya sido de bendición, y agradecerte, Juan, y decirte que siga tomado la mano del Señor Jesucristo, y como siempre yo te digo a vos, cuida tu testimonio, que es de bendición. Gracias, hermano Elías. Sí, yo hoy antes de venir, ¿no? Eso también pasa por ahí, que uno planea el camino del Señor, ¿no? Hacer las cosas como uno planea, ¿no? Yo en este caso anoté lo que iba a decir y fue el Espíritu Santo que hoy me llevó a lo que yo iba a decir, ¿no? Pero me dio una palabra para que arrancar, ¿no? Hoy en la mañana, que te conté, que estaban haciendo trámites. Si la quieren leer por ahí, es Filipenses 4:13. Que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí me empezó a hablar Dios, ¿no? Porque por ahí uno se olvida. Más acá, ¿no? En la radio, que es para bendición para los que están escuchando, ¿no? Porque uno como hijo de Dios quiere... Ya, está caminando a los primeros caminos del Señor y ya quiere que el hermano venga, vamos a la iglesia. Pero uno está aprendiendo.
Es linda la palabra esa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque uno después de haber conocido al Señor, uno puede llegar a decir, a agarrarse de esa palabra, de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo vine a dejar para cerrar, ¿no? Todo puedo en la palabra que dije recién, ¿no? Porque Él me dio las fuerzas allá, porque yo estuve en CADE, ¿no? En el lugar que estuve internado. Por eso yo hablaba mucho de los pensamientos, pero por ahí no me expreso bien, ¿no? Es muy engañosa, ¿no? La mente. Porque allá yo estuve 4 meses medicado, ¿no? Y cuando me sacaban la medicación que me daba para la ansiedad y para poder dormir, me dormía a las 4 de la mañana. Y pensaba todo lo que había hecho mal, lo que quería hacer. Y era todo el día así, toda la noche iba pensando, y donde me quedaba, después me volvía a pensar el otro día, la noche. Y Dios me dio esa fortaleza, ¿no? Porque después volví, estando ahí internado, ¿no? La ansiedad. La ansiedad de tomar. Por eso, en el caso mío, ¿no? Si vos se lo entregás a Cristo, no queda tu resultado. Hay gente que le sirve, gente que no, el cambiar ya, ¿no? Porque somos distintas personas, como dijo el Cristo. De cambiar, ¿no? Los procesos en el Señor, ¿no? Y la ansiedad esa es para personas que están pasando ansiedad, ¿no? Es acercarse a Cristo. Porque a mí me la sacó. Estando en el mundo y estando internado, esa ansiedad de decir no tengo para tomar. O no tengo la medicación. Y te puedes enfermar igual, porque la mente es muy engañosa y te puede enfermar en la mente. Pero sabemos que las pastillas no dan resultado, porque esas pastillas o lo que te den es para calmar un poquito la ansiedad nomás. Pero el que saca directamente eso es el Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama el pastor allá que fuiste a conocer allá en...? Pastor Maxi. Pastor Maxi. Bueno, el Señor bendiga a ese pastor igual. ¿De dónde era? ¿De Madryn era? ¿De Madryn? El Señor bendiga a ese siervo que fue usado igual por el Señor. No sé si debe seguir en ese lugar predicándole a los que llegan, porque ¿cuánto dura una internada? De 1 año, ¿no? Y depende, porque por eso ahí donde yo tuve que abrir los ojos, ¿no? Si vos vas por la justicia, son casi 2 años que tenés que estar, ¿no? Porque ahí te da la justicia que estás bien y te podés ir, ¿no? Y si no, depende cómo vas evolucionando el tratamiento, puede ser 9 meses, 1 año. 1 año, un poquito más, que tiene que estar ahí, ¿no? Y simplemente para cerrar, que yo le doy gracias al Señor porque yo no estaba con el alcohol ahí. Salí del alcohol. No es para los que van al médico y le dan medicaciones para que tomen, ¿no? Porque hay que ir, Dios quiere que vayamos, ¿no? Sino que uno que pasó como yo pasé el tema del alcohol y las drogas, me sacó esto, pero yo veía, pero me estás poniendo esto. Como que te volvés a aferrar de algo, ¿viste? Que en este caso era la medicación. Gloria a Dios. Sí, porque ese es el enemigo, igual que engaña, que dice que si no tomo esta pastilla, voy a volver de vuelta a lo mismo, pero el Señor nos hace libre. Así que, Juan, te agradezco por esta oportunidad y saludad a los hermanos, los amigos que estén del otro lado y nos vamos despidiendo. Sí, bueno, audiencia, gracias a mi conocido que mandaron un saludo. Después a esta congregación también que escucha este programa, como a aquellas personas que no son de la congregación, que están escuchando en otras provincias, ciudades o naciones.